Gracias a los asistentes, a los compañeros, encantado de estar compartiendo con vosotros esta mañana de ciencia, de evidencia. Como se decía, vamos a intentar que todo lo que digamos pues tenga un sustento científico, eso evidentemente pues también apoyado por nuestra experiencia personal como profesionales sanitarios que somos muchos de los ponentes que estamos aquí, ¿no? Vamos a hablar de la inmunidad como escudo invisible, ¿no? Y es un poco ese hándicap que tiene la inmunidad, ¿no? Todos vemos la piel, los ojos, casi el tubo digestivo ya no lo imaginamos cómo funciona, los músculos, pero la inmunidad cuesta un poco entenderla porque cuesta verla, ¿no? No se puede ver. Es algo que está ahí, que es invisible, pero que sin duda es lo que nos ayuda muchísimo a vivir cada día, a defendernos de infecciones, de enfermedades que iremos viendo durante la presentación. Este es mi conflicto de interés. Básicamente soy profesional sanitario, trabajo en un hospital y aparte compagino mi función con la dirección del Plan de Vacunas de Andalucía desde hace 6 años. Justo pues desde ese momento pues no he querido recibir ningún tipo de honorario de la industria farmacéutica por mi posición en la administración pública, ¿no? Mi objetivo fundamental con estas charlas son las de intentar transmitiros la importancia de la inmunidad y, como ya os he ido adelantando, qué herramientas a nivel práctico pueden ser útiles y al alcance de todos para poder subir las defensas, como se dice, ¿no? No estamos hablando de medicinas alternativas, de buscar fármacos experimentales, sino son cosas que tenemos a mano todos, que son lo que estamos comentando: nutrición, deporte, sueño, control de nuestro estrés. Todas esas cosas van a influir más que cualquier otra cosa que busquemos, sin duda, por Internet o que nos cuenten desde el punto de vista pseudocientífico algunos profesionales, ¿no? Nuestra inmunidad es fundamental para defendernos de todas las infecciones que nos rodean, que son además ataques continuos y que los tenemos incluso en nuestro propio cuerpo. Nosotros tenemos bacterias, ya sabéis, en la piel, en el tubo digestivo, la vía aérea, que están ahí, esperando, descansando, digamos que comensales con nosotros, en un acuerdo, un pacto entre nosotros y ellas, y en el momento en el que nuestras defensas bajan, ellas pues se sienten ya libres y empiezan a atacar sin querer, y al final es su propio suicidio, porque las infecciones no quieren morir con nosotros, pero al no haber defensa atacan porque ellas están preparadas para atacar, y al no haber defensa se cumple un poco su fin fundamental, que es atacar para intentar expandirse por el cuerpo. Pero si las defensas están bien, ellas estarán tranquilas y lo normal es que estén ayudándonos a la microbiota y a que estemos mejor físicamente, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante, y es que nuestro cuerpo, en continua división, en continua reproducción celular, se equivoca de vez en cuando. Como sabéis, la equivocación más fácil de entender y que todos conocemos es el cáncer, y nosotros estamos produciendo continuamente células cancerígenas que, si se propagaran, harían un cáncer, y la única forma de estar vigilando diariamente a esas células cancerosas son nuestras defensas. O sea, nos protegen de las infecciones y de lo que nosotros hacemos mal durante el día a día a nivel corporal. O sea, que es fundamental nuestra inmunidad para intentar que no tengamos un cáncer y que no progrese ese tipo de células dentro de nuestro organismo, ¿no? Lo dicho, creemos que es fundamental a día de hoy entender las cosas básicas de la inmunidad como pacientes para fortalecerla lo mejor posible, ¿no? No estamos hablando de que seamos expertos en inmunidad. La inmunidad es casi un mundo casi inaccesible incluso para nosotros, los profesionales sanitarios asistenciales. Los inmunólogos sí saben mucho de todas esas células y tipos de células que hay a nivel de sangre, tejidos. Eso es un mundo totalmente casi para dejárselo a los inmunólogos. Pero sí que podemos saber pequeñas cositas básicas que nos ayuden a mejorar nuestra inmunidad, ¿no? Una cosa muy fácil, que es la inmunidad innata, que es la inmunidad con la que hemos nacido, que es la que hemos heredado como especie y que le protege a un recién nacido de que los primeros virus y bacterias no le ataquen, ¿vale? Son cosas tan fáciles como la piel, las mucosas,
los reflejos innatos que tenemos, la tos, los estornudos, son reflejos que tenemos para intentar expulsar todo eso que nos molesta, todos esos virus o bacterias que en ese momento no nos interesan. Vómitos, diarrea, lo mismo, son reflejos para intentar quitarnos de encima cosas que no nos interesan en ese momento. La fiebre es un mecanismo inflamatorio para que los virus y bacterias no se reproduzcan como ellos quieren. Estamos intentando ponérselo difícil a ella, ¿vale? Por eso la fiebre, de un punto de vista fisiopatológico, tiene también sus ventajas. Aunque tengamos que tratarla para mejorar sintomáticamente, también tiene una parte de ayuda. Y luego, lo que decíamos, hay células que están continuamente haciendo patrulla por la ciudad, por el cuerpo, para que no infecciones o células cancerosas no nos ataquen, ¿no? Y luego está la inmunidad adaptativa. Mientras que la otra es como una especie como de policía, digamos, básica, aquí vienen ya la policía de élite, los geos, o como queráis llamarlo, los militares. Son ya cuerpos especializados que lo que hacen es continuamente ir aprendiendo para defendernos de forma mucho más especializada. Y ese aprendizaje se obtiene con el día a día, con la vida, con el ir continuamente poniéndonos en contacto con virus y bacterias desde que nacemos, y también a otras cosas como son las vacunas, ¿no? Esas células de élite son los linfocitos, que os suenan seguro. Hay linfocitos B y linfocitos T, eso a lo mejor ya os suena menos, pero son linfocitos especializados o bien en producir anticuerpos o bien en fagocitar de una forma mucho más selectiva un virus o una bacteria o una célula infectada que interesa mucho quitarla de en medio, ¿vale? Y sin duda esta es una de las claves para entender las vacunas. Las vacunas lo que hacemos es entrenar al cuerpo para que esos linfocitos se entrenen contra esa infección, pero sin pasarla, para poder atacar a la infección cuando llegue de verdad. Gracias a esa memoria adaptativa, inmunológica, de recuerdo, y eso hace que una vacuna que te pongas con 2 meses de vida, 4 meses de vida, sea capaz de defendernos incluso cuando tenemos 70 años. Se sabe hoy en día que personas con 60, 70 años se defienden mejor de algunas infecciones para las que se vacunaron cuando eran pequeños, tipo viruela, tipo tosferina, tuberculosis, gripe, que algunas vacunas de gripe empezaron a ponerse en los años 50, 60, pues se vio cuando llegaron epidemias de gripe importantes en los últimos años, como las personas que se inmunizaron, que se vacunaron hace 50, 60 años, se defendieron mejor. O sea que fijaros la memoria, el recuerdo que pueden llegar a contener esos linfocitos, ¿vale? No son los mismos linfocitos que hace 50 años, pero se van pasando la información unos a otros para que esa memoria perdure en el tiempo. Y ahora bien, pues hay cosas que hacen que esa inmunidad no sea perfecta toda la vida, ¿no? La edad, los niños pequeñitos todavía no tienen una inmunidad importante, potente, son inmaduros inmunológicamente, lo sabemos todos. Con la edad vamos perdiendo capacidad inmunitaria, como perdemos capacidad en otras partes del cuerpo, lo que llamamos la inmunosenescencia. Y también las enfermedades crónicas, aunque sean jóvenes y aunque aparentemente sean fuertes, las enfermedades crónicas sabemos que afectan a la inmunidad. Y eso es una de las claves importantes para entender esta charla, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacernos a nivel clínico y muy básico, hacernos un poco de alerta a que nuestra inmunidad podría estar fallando, ¿vale? Esto le puede pasar a una persona joven, a un niño, a un adulto mayor, ¿vale? Fiebre persistente, llamamos fiebre persistente cuando dura más de 7 o 8 días, un catarro, una gripe, una infección banal suele durar menos de 5 o 6 días, pero todo aquello que dura ya más de 7 o 8 días tiene que ponernos un poco en alerta, que puede ser una infección diferente a las habituales o bien que nuestras defensas no están yendo bien. Infecciones recurrentes, pues una persona que cogía un resfriado o 2 cada invierno, que es lo habitual, a empezar a coger pues 5, 7, 8 resfriados complicados a veces incluso, con sinusitis en cada invierno, o resfriados en verano y un verano entero resfriado, eso no es lo habitual, ¿no? ¿Vale? Se puede coger uno, pero suele durar poquito. Infecciones inusualmente graves, pues una neumonía y a los 5 meses una peritonitis. Oye, pues aquí esto no es normal, ¿no? Fatiga extrema, estar muy cansado puede ser síntoma de muchas cosas, pero a veces puede ser un síntoma de que está fallando la inmunidad o que está fallando algo que hace que también falle la inmunidad. O sea que puede ser también un poco otra pista o pérdida de peso inexplicable, que no estemos haciendo nada y de repente estemos perdiendo demasiado peso. También es algo que tenemos que pasar por los sanitarios para que nos diagnostiquen, ¿no? Se va a hablar durante toda la mañana de todo esto, de la nutrición, de la importancia del sueño, del ejercicio, de la vacunación. Yo voy a dar algunas pinceladas muy cortitas,
referentes a la inmunidad. A lo mejor nos repetimos en alguna cosita los compañeros, pero si quedan con esos mensajes clave bien grabados, pues será bienvenido, ¿vale? Con el tema de la alimentación va a haber una charla, como decíamos, no me voy a meter en profundidad, pero simplemente que hay cosas que todos sabemos, pero que nos cuesta hacer, ¿no? Dieta mediterránea, dieta equilibrada, estar bien hidratado, evitar exceso, cada vez está más claro que todo lo que son grasas, procesados, alcohol, cosas con mucho azúcar, todo eso al final no solamente nos afecta a nuestra imagen corporal o nuestra biomecánica, también afecta por dentro. Y por dentro me refiero no solamente a los vasos sanguíneos, a las coronarias, me refiero al sistema inmunitario. Afecta de forma muy importante. La dieta que se ha visto más equilibrada y que mejor y que favorece más al sistema inmunitario es la dieta mediterránea. La tenemos aquí, de casa, de toda la vida, ¿vale? Sin querer, nosotros la inventamos. Y es la que mejor nos viene para muchas cosas y entre ellas también para la inmunidad. Y no solamente para defendernos, sino para evitar algo de lo que se habla mucho de hace unos años, que es la inflamación crónica. Lo voy a comentar en varias ocasiones durante mi charla. Hay algo que hay que no nos damos cuenta y que personas con estrés, que no se cuidan, que no hacen deporte, que no duermen bien, que no comen bien, mantienen una inflamación crónica diariamente. Puede dar algún síntoma sutil de cansancio, de pequeño escalofrío, de malestar, de que no estás bien, ¿vale? Pero lo peor viene por dentro. Lo peor viene de que nuestro sistema inmunitario está fallando de forma crónica y eso nos llevará, con muchas más posibilidades que otras, a tener enfermedades crónicas, a tener autoinmunidad o a tener más posibilidades de tener cáncer y últimamente incluso cosas como el Alzheimer, ¿vale? Todas estas cosas al final redundan en problemas bastante importantes a largo plazo y seguramente que los próximos años vamos a ver mucho más, pero ya estamos empezando a saber muchas cosas en este sentido con el tema de la inflamación crónica y todo lo contrario, los alimentos ultraprocesados, lo diremos 1000 veces hoy durante el día seguro, todo eso al final afecta mucho al sistema inmunitario. Las proteínas, que comentabas antes, creo que Alipio, las proteínas son fundamentales para producir anticuerpos, no solamente un tema ya estructural, de sentirnos fuertes, mejor, evitar fracturas. El sistema inmunitario necesita proteínas para fabricar los anticuerpos, o sea que sin proteínas no podemos fabricar las defensas. Por lo tanto, también importancia en meter proteínas en nuestra dieta. Todas esas vitaminas que no hay que aprenderse, evidentemente, pero sí saber que están en todos esos alimentos que se van a ir recomendando, como son frutas y verduras fundamentalmente. Todas esas vitaminas y cada una de ellas y minerales tienen ya algún tipo de función que ya se sabe. O el linfocito T, o el linfocito B, o el neutrófilo, o las mucosas, todas ellas tienen algún tipo de función a nivel inmunitario, ¿vale? Y de hecho, algunas de ellas, si hay un déficit, por ejemplo, muy selectivo de vitamina A, porque no se absorbe bien o lo que sea, dan un problema médico específico. O sea que todo esto está ya más que demostrado, ¿no? Y con la microbiota, ya también antes se ha adelantado un poco de la importancia de la microbiota y es que es súper importante que creemos y que entrenemos una buena microbiota. El 70% del sistema inmunitario está en nuestro tubo digestivo. Fijaros la importancia que ha cogido la microbiota, que es la que está en contacto con el 70% de todo nuestro sistema inmunitario y, por lo tanto, esas infecciones, por decirlo de alguna forma, que al final es microbiota, ¿no? Bichitos, bacterias que están ahí en nuestro tubo digestivo, están en contacto continuo 24 horas con nuestro sistema inmunitario. Y se sabe que es el principal campo de entrenamiento de nuestra defensa. Así que si nosotros entrenamos nuestras defensas con una buena microbiota, será un sistema inmunitario mucho más potente, mucho mejor para defendernos, ¿vale? Y todo eso, como decíamos, con una dieta equilibrada, diversa, mediterránea, es como se consigue una buena microbiota. Al contrario, una microbiota de mala calidad nos va a llevar a un entrenamiento equivocado. Y es lo que estamos comentando y comentaremos una y otra vez. Inflamación crónica, autoinmunidad. Se sabe que personas con diabetes, con esclerosis múltiple, con Alzheimer, con muchas enfermedades que se sabe que hay algún tipo de fallo en nuestras defensas, como es la autoinmunidad, detrás de eso hay en muchas ocasiones una mala microbiota, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar nuestra microbiota además de tener una dieta buena, equilibrada, mediterránea?
prebióticos y probióticos, ¿vale? Muy sencillito para que lo entendáis, porque vais a leer muchas veces cosas así y muchas veces cuesta, pero vamos, es una cosa poco importante. Pero para que sepáis qué es cada cosa. Los prebióticos son la comida que nosotros le damos a nuestra microbiota, ¿vale? Y la fibra, por ejemplo, la dieta rica en fibra, fruta, verduras, cereales, todo eso alimenta, da sustento a que haya una microbiota mejor, ¿vale? Y los probióticos es bichitos, bacterias, hongos, microbiota, ¿vale? Es una forma de nosotros meter microbiota para que se haga con el sitio si es que tenemos una mala microbiota. Se sabe que es difícil, se sabe que hoy en día que solo con probióticos es difícil quitar toda la microbiota mala y sustituirle por una microbiota que nosotros tomemos por vía oral. Es muy complicado, pero algo puede ayudar. Ejercicio físico, cada vez más se habla del ejercicio físico, el moderado, el que hace un justo equilibrio, ni muy poco ni mucho, ¿vale? Como pasa mucho en la vida. Casi mejor caminar que pegarte unas panzadas de correr grandes, nadar, montar en bicicleta, es decir, intentar tener algunas cositas, pero siempre de forma moderada. Mejor muchas veces a la semana y poquito tiempo que un día 4 o 5 horas, como a veces pretendemos hacer, ¿no? Todo eso al final se sabe que mejora nuestro sistema inmunitario, reduce las infecciones, entrena linfocitos y células killer. O sea, el organismo lo considera que es como una especie como de prueba que nosotros, una prueba de estrés a la que estamos sometiendo al cuerpo, y el cuerpo necesita pues crear defensas para defenderse ante esa situación que considera un poco como de estrés, ¿vale? Y se sabe incluso que se responde mejor a las vacunas en las personas que hacen deporte de forma regular. Fijaros hasta qué punto se sabe ya incluso científicamente la importancia del deporte, ¿vale? Y al contrario, volvemos otra vez a lo mismo. No deporte o hacer muy poquito deporte conlleva a inflamación crónica. Otro factor más de lo que estamos comentando de la inflamación crónica que lleva a enfermedades. Y otra curiosidad, por ejemplo, los grandes ejercicios estos extenuantes, maratones, pegando un día de 8 horas andando o 8 horas, yo qué sé, intentando cruzar 5 kilómetros nadando, una prueba de estas que hay de tipo Ironman, es inmunitariamente mala, ¿vale? Se produce una ventana, lo que se llama una ventana abierta, de que dura aproximadamente unos 3 días, en los cuales somos más propensos a tener infecciones e incluso infecciones graves. Es decir, los deportistas de élite se ponen muchas veces malos después de un partido, es muy extenuante, un ejercicio demasiado agresivo, ¿vale? Porque nuestro sistema inmune se viene abajo durante varios días. Tema del sueño, muy importante también, saber que hay varias fases, luego Carlos lo va a explicar mucho mejor que yo sin duda, pero simplemente apuntaros un par de cositas que me parecen muy interesantes. Durante el sueño se entrena nuestro sistema inmunitario y hay unas fases muy concretas en el sueño en las cuales se produce una inflamación, desinflamación, inflamación, desinflamación. Es decir, se produce como una especie como de tormenta, de entrenamiento de nuestro sistema inflamatorio y desinflamatorio, ¿vale? Y es un simple, digamos, entrenamiento que se hace de noche, un poco como cuando se hacen las cosas así en backup, en los ordenadores que trabajan esto por la noche, para que cuando tú te levantes y esté todo bien organizado, pues así funciona un poco en este sentido, ¿no? No me voy a meter en esas fases, pero a nivel cerebral, por ejemplo, se produce una inflamación, desinflamación, que hace que se recoloque todo muy bien, para que cuando tú te despiertes, pues esté el cerebro en las mejores condiciones posibles, ¿no? Bien, pues ese entrenamiento es fundamental. Si no dormimos la hora suficiente, el sistema inmunitario no hace todo el entrenamiento programado, ¿vale? Hace un entrenamiento a medias y eso de forma crónica, al final afecta nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y todo eso se sabe que lleva también a inflamación crónica, a dolor crónico, a mayor riesgo de enfermedades crónicas, etcétera. Se sabe ya perfectamente que muchas de estas personas tienen un historial de falta de sueño de forma crónica. Estudios en los que se han puesto a poner a dormir una serie de gente más de 7 horas y otra serie de personas más de 7 horas, menos de 7 horas y más de 7 horas. Y se ha comparado, ¿vale? Pues se ha visto que los que duermen menos de 7 horas durante un tiempo tienen más riesgo de tener infecciones respiratorias, gripe, neumonía, catarros más prolongados,
que los que dormían más de 7 horas, ¿vale? Eso es un ejemplo práctico que lo que te está diciendo es que la defensa se genera mucho mejor cuando se duerme más de 7 horas. Vacunas, pues también se ha visto que los que duermen menos de 6 horas de forma mantenida responden peor a las vacunas. Y se ha visto que la gente que dormía más o menos bien durante los días que se vacuna, esas personas responden mejor a las vacunas. O sea que, consejo, cuando sepamos que nos vamos a vacunar, pues esos días intentar dormir bien porque vamos a responder mejor a esas vacunas. Y otra cosita muy interesante que es el tema de la siesta, la famosa siesta y la polémica de la siesta, ya cada vez se sabe cada vez más que la siesta pues, es beneficiosa, pero siempre que sea corta. Siestas de menos de media hora. Y ya en el plano inmunitario se sabe que siestas de más de 30-60 minutos se produce al final un estado inflamatorio que no es el correcto y eso hace que muchas veces cuando dormimos una siesta un poquito más larga de la cuenta nos despertemos como con mal cuerpo, como con escalofríos y es porque se está poniendo en marcha un mecanismo inflamatorio que no era el que debía producirse en un tiempo como es la tarde, como es una siesta, ¿vale? Herramientas prácticas, pues luego se van a comentar mejor. Pasamos a la parte del estrés y se ha comentado antes, ¿no?, por la directora de humanización, la importancia que tiene el eje neuroendocrino-inmunológico, ¿no? Se sabe perfectamente la conexión que hay desde el punto de vista neuronal, mental, cognitivo y tu sistema inmunitario. Al final va un poco todo junto, pero se sabe que a nivel de microbiota también ahí hay un eje que cada vez se conoce mejor, ¿no? Nuestro sistema inmunitario es capaz de activarse cuando hay un estrés muy, muy agudo. Un susto, algo como muy repentino, nuestro sistema inmunitario responde de forma muy rápida y muy bien porque lo interpreta como una amenaza, ¿vale? Como un reflejo, ¿vale? Pero no es lo mismo que si el estrés ya es un estrés ya mantenido. Si estamos una semana o 2 semanas muy estresados por algo, a todos nos habrá pasado de salirnos un herpes labial, a algunos a lo mejor le ha salido una culebrina, un herpes zóster, o hemos empezado con diarrea, ¿vale? Ahí sí que nuestro sistema inmunitario empieza a fallar, si de forma más o menos mantenida mantenemos un estrés, ¿no? Y ya ni os cuento el estrés crónico, el estar meses, años estresado de forma crónica, eso hace que nuestro sistema inmunitario se ponga a caos y entremos en lo que hemos dicho, inflamación crónica, en inhibición de los linfocitos y tengamos más propensión a tener infecciones o cáncer, ¿vale? De ahí la importancia del control de ese estrés crónico es súper importante, ¿vale? Y pasamos ya a la última parte, que es el tema de las vacunas. Las vacunas, como decíamos, es un entrenamiento, ¿vale? Y mejor entrenar al cuerpo primero con algo, digamos, inofensivo, como es una vacuna, a esperar a que venga la infección de verdad. Esa es un poco la clave fundamental en la que consiste la vacunología, las vacunas, ¿no? Evidentemente, las vacunas intentar que no produzcan efectos secundarios y que no produzcan la enfermedad. Eso es lo que siempre se busca con las vacunas y eso es lo que evidentemente se ha ido mejorando, lo que más se ha ido mejorando con el paso del tiempo y con las vacunas más modernas, ¿no? Las vacunas empiezan a proteger habitualmente a partir de la semana, a partir de las 2 semanas de la vacunación, ¿vale? En esos días nuestro sistema inmunitario se está entrenando contra esa pequeño trozo de bacteria o ese pequeño trozo de virus, se está entrenando, se está haciendo toda la respuesta inmunitaria, digamos, internamente, a nivel de linfocitos T y linfocitos B, para que cuando llegue esa infección seamos capaces de defendernos perfectamente y que no tengamos la enfermedad. También sabemos las limitaciones que tienen las vacunas y eso con el COVID yo creo que todos llegamos a aprenderlo, ¿no? Pensamos que las vacunas tenían que ser infalibles sí o sí y que si no eran malas vacunas, ¿no? Las vacunas fundamentalmente para lo que sirven muy bien es para defendernos de que tengamos una forma grave de la infección que sea. El COVID, pues lo que hacía la vacuna del COVID fundamentalmente era intentar evitar que ingresáramos por un COVID o que nos muriéramos por un COVID. Pero no podía evitar que nos infectáramos y que fuéramos capaces a lo mejor incluso de transmitirla en algún momento a alguna persona, ¿vale? O sea que contiene, pero no es infalible al 100% para todo, ¿vale? Sí que podemos infectarnos a pesar de estar vacunados. Y esto no es 0 o 100, esto es, hay personas que responden muy bien a la vacuna, cuanto más sano,
cuanto mejores condiciones tengamos de higiene, de salud, de deporte, de nutrición, todo lo que estamos comentando, tendremos una respuesta mucho mejor a las vacunas, pero las personas con patologías crónicas, las personas inmunodeprimidas, las personas mayores, la inmunosenescencia, hace que respondamos peor a las vacunas. Por tanto, intentar todo lo posible que estas personas que responden peor a las vacunas, pues optimicen todo lo mejor posible su estilo de vida para responder lo mejor posible a las vacunas. Es otra de las claves fundamentales, ¿no? Incluso a veces se dice, ¿para qué se van a vacunar, no? Si no responden bien. Si las personas inmunodeprimidas no responden bien a las vacunas, ¿para qué se vacunan, no? Pues sí, sí que se tienen que vacunar, porque siempre algo de inmunidad siempre se saca. Siempre hay algo de inmunidad en la que se puede rascar para que haya algo de respuesta a las vacunas. Insistimos mucho en que tienen que ser las personas mejor vacunadas. Las que mejor se vacunen, personas mayores, niños, personas con patologías crónicas y personas con inmunodepresión, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Son los más inmaduros, los niños pequeñitos, pues los vacunamos, ¿vale? Porque siempre algo se queda. Y tanto que se queda que gracias a las vacunas ya casi no tenemos meningitis, ni tenemos sarampión, ni tenemos otras patologías en niños pequeñitos, a pesar de que sabemos que responden peor a las vacunas que cuando son niños más mayores. Las personas mayores, pues también se ha visto que a pesar de que responden peor, tienen menos gripe, se mueren por muchas menos posibilidades de morirse por gripe, por COVID y otras infecciones si se vacunan, ¿vale? Lo dicho, siempre se deben vacunar todas estas personas. Pues nos encontramos con un dato, ya estamos terminando, nos encontramos con un dato que la verdad que nos da mucha pena, y es las personas adultas jóvenes con patologías crónicas. Las personas mayores sí que se vacunan más o menos bien, hablamos de un porcentaje en general de un 70% de vacunación, nos gustaría que fuese mucho más, pero al menos se vacunan un 70% de personas mayores siempre contra la gripe, el COVID, neumococo, pero las personas adultas jóvenes con patologías crónicas que deberían estar todas vacunadas de todas las vacunas que se les indican, nos encontramos con porcentajes de un 30, 40%, son muy pocos, ¿vale? Y tendrían que estar vacunadas prácticamente al 100%, ¿vale? Eso es algo de lo que tenemos que mejorar todavía mucho. A veces por miedo a que me vaya a producir algún problema la vacuna, yo no estoy bien, las defensas yo no las tengo muy bien, me da miedo las vacunas. Solamente hay algunas vacunas muy concretas que no se pueden poner las personas inmunodeprimidas. Unas poquitas, las vacunas vivas. Triple vírica, varicela, algunas vacunas que son solamente para niños, como son rotavirus, como son la gripe intranasal, vacunas que solamente si te vas a viajar a países muy concretos de África o de Latinoamérica, es decir, hay todo el resto de vacunas, gripe, neumococo, zóster, COVID, papilomavirus, casi todas las vacunas que estamos usando a día de hoy se pueden poner en personas con inmunodepresión, aunque estén muy inmunodeprimidas. Todas se pueden poner, excepto esas que veis ahí, ¿de acuerdo? Importante también que no solamente se vacunen esas personas, sino sus convivientes, las personas que están viviendo alrededor de las personas con patologías crónicas o inmunodepresión. Es más, la mayoría de esas vacunas están financiadas, son gratuitas para las personas que conviven con una persona con una patología crónica o personas mayores. Por tanto, estamos haciendo mucho hincapié en que también se vacunen los convivientes para intentar que en ese entorno de esa persona circule lo menos posible esas infecciones virales o bacterianas, ¿no? Hay vacunas que se ponen por la edad, como veis aquí, que son las de los calendarios vacunales. En personas mayores, algunas de ellas las conocemos perfectamente, gripe, COVID, neumococo, la del zóster, se conoce un poquito menos, pero se está poniendo también en personas mayores o con patologías crónicas. Y luego hay una serie de vacunas que se ponen también no solamente por la edad, sino por tener ciertas, que ha ido para atrás. Es que no hay botón para atrás, ¿no? Y yo dándole. Si podemos poner un segundillo la de las últimas. Esa. ¿Y la anterior, por favor? La anterior. La anterior. Esa. Esta. La siguiente, o la anterior, ¿no? La anterior, ¿no? Esa. Vale, entonces, hay una serie de vacunas que se ponen por la edad, pero hay luego otra serie de vacunas que se ponen por tener patologías de riesgo, por tener situaciones de riesgo, ¿de acuerdo?
La tabla esa es un poco confusa, pero es la tabla que existe a día de hoy en el Ministerio para recomendar las vacunas, pero un poco de forma genérica. Estamos hablando de personas, adultos jóvenes con patologías crónicas, se tiene que vacunar todos los años de gripe, de COVID, la vacuna del neumococo, que se pone una vez y en principio ya está vacunada la persona, salvo que vengan vacunas nuevas y se pongan nuevas dosis, es una vez y ya está. La vacuna del zóster, muchas personas con patologías crónicas o inmunodepresión deben ponerse la vacuna del zóster para prevenir la culebrina, el herpes zóster, la lesión esta que sale habitualmente en la espalda o en la cara o en el ojo, que es muy peligrosa, sobre todo en personas inmunodeprimidas, también está financiada a día de hoy. Y luego por una serie de vacunas que también veréis ahí, hepatitis A, hepatitis B, que eso evidentemente consultar con el médico, consultar con su médico referente, ya sea de familia o especialista, para que le haga el calendario vacunal que le corresponde para su patología, para su edad. Es súper importante, ¿no? Ya sea para adultos o ya sea en niños, tenéis diferentes calendarios y esto pues ya lo hemos comentado, ¿no? La vacuna del neumococo, la vacuna de la neumonía, lo que decíamos, pues se está también aplicando a todas las personas mayores y a los adultos jóvenes con patologías crónicas, ¿no? Y ya para terminar, hay una vacuna nueva que va a empezar a llegar ya, que es la vacuna del virus respiratorio sincitial, el VRS, que es una infección que produce habitualmente neumonías en personas mayores, en personas que viven en residencia, en personas inmunodeprimidas, y que vamos a empezar a poner en las comunidades pues a partir de este año o el año que viene, dependiendo de cada comunidad, se irán poniendo, ¿no? Yo quiero finalmente aquí dejar este último esquema un poco para dejar ver que al final todo lo que vayamos hablando durante la mañana, todo al final está muy interrelacionado. Yo he mezclado inmunidad con sueño, con deporte, con alimentación, con vacunas, con tema mental, o sea, todo esto al final tan interrelacionado que a poco que fallemos en una de ellas se nos cae un poco o se nos desequilibra nuestro sistema, nuestro organismo. O sea que hacer hincapié en que al final todas esas facetas son las que tenemos que intentar cuidar para estar más sanos y defendernos mejor frente a nuestras enfermedades, nuestras infecciones o lo que sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego.